Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de este Benidorm Gastro Business Podcast. Mi nombre es Humberto HJ Normey, aquí lanzando el episodio que corresponde hoy con la compañía siempre de el personal de Parallel Studios, que creo que tengo a mi izquierda hoy a Ale Ronzani de Parallel, que me hace la típica señal papal, ¿verdad? Aitor, para decirnos que podemos iniciar. Y además es un doble, cuádruple, triple gusto estar con ustedes esta tarde, porque cuento con Aitor Contreras de Dupla Digital. Aitor, ¿cómo estás? Estoy muy bien, encantado de verdad que podamos estar hoy compartiendo este momento. Es una alegría porque además aquellos que siguen el podcast sabrán que hicimos un arranque un poco in extremis la otra ocasión que tuvimos de hablar contigo. Sí. Además nos quedaron cosas ahí en el tintero, cosas que gracias a Dios a través del podcast seguiremos tratando, se nos quedan siempre cosas en el tintero, pero querremos contar contigo y con la gente de Dupla más en el Benidorm Gastro Business Podcast. Pero bueno, para hacer un poco recapitulación y reengancharnos en el episodio anterior, ¿nos puedes contar un poco quiénes son, qué hace Dupla Digital? Sí, por supuesto, a veces nos cuesta, mucho. Al final intentamos definirnos como una agencia de negocio digital. Negocio digital. Es importante cambiar ese marketing por el negocio, porque al final básicamente lo que estamos haciendo nosotros es atraer clientes con una serie de herramientas, intentar que vean nuestro producto en la web, intentar que compren en la mayor parte de los casos o que se suscriban a lo que queremos hacer. Correcto. Entonces al final marketing, como lo conocemos, nos dimos cuenta que en general mucha gente, la gente entiende marketing como qué poner en redes sociales o cómo comunicar, ¿no? Y en nuestro caso entendemos que nuestro saber hacer tiene mucho más que ver con un proceso de data driven, es decir, de que el dato te vaya diciendo para dónde o no tienes que ir, el análisis de datos y por supuesto la parte de comunicación, el mensaje, el tono. Sí, por supuesto, es una base. Al final, una de las partes buenas de la parte de lo digital es que tenemos métricas casi de todo, ¿no? A veces por exceso, ¿no? Y lo que no se puede medir no existe. Exactamente. Entonces lo que cuesta a veces es poder ordenarlas para decir, oye, tiene sentido lo que estamos buscando. Porque como al final en el digital tenemos esa otra parte mala que es que no vemos al usuario que hace. No es una tienda física, exacto, no es un restaurante que yo vea qué es la cara alegre o triste o el tono del... No, aquí no sé qué está pasando al otro lado. Justo. Con lo cual tengo que intentar hacer hipótesis y responderlas con datos. Es como un piloto de aviación que están entrenados para volar con sus instrumentos. Básicamente. No tienen visibilidad. Exactamente. Entonces quizá a veces esa parte de marketing a nosotros nos gusta llamarle negocio, porque donde hacemos además hincapié es justo en entender el negocio, entender el sector y a partir de ahí ver cómo lo trasladamos al digital. Conocimiento sectorial. Sin duda, porque al final yo no puedo salir a vender, no puedo hacer publicidad si no tengo claro, no sé cuándo se dan las rebajas de ropa o cuándo son temporadas en las que los talleres de chapa y pintura compran más pintura. Justo, eso, bueno, te lo darán los datos también, ¿verdad? Te dan los datos, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, tenemos algunos clientes con los que trabajamos, te voy a decir, aire acondicionado. Las marcas de aire acondicionado japonesas, por ejemplo, cierran los años en marzo, no en diciembre. Entonces los cambios de precios suelen venir en marzo. Los cambios de tarifa suelen venir en marzo, no en diciembre. Con lo cual es un punto en el que uno tiene que estar atento, porque en febrero decimos aprovechen los últimos días de la tarifa antigua a la tarifa nueva. Entonces, si esto no conocemos el sector, yo puedo estar haciendo publicidad, puedo estar haciendo redes sociales, pero básicamente estoy haciendo algo masivo, como algo mecánico que no tiene sentido para el negocio de mi cliente. Orientado a negocio siempre, ¿verdad? Nosotros empezamos, de hecho, justo así, no sabemos hacerlo al revés. Tenemos que entender el negocio y luego ver cómo se adapta, no al revés. Si no, no sabemos por dónde empezar. Entonces, Aitor, hablábamos antes y te voy a lanzar una pregunta un poco así a bocajarro, pero has tocado una cuestión que para las personas que siguen el Benidorm Gastro Business Podcast es importante. Hablabas de valores, lo mencionaste y te lo saco a colación. ¿Por qué es importante que haya sinergia, que haya concordancia entre los valores de Dupla, por ejemplo, como externo de comunicación y de marketing de negocio, y los valores que puede tener el emprendimiento del cliente, el negocio del cliente? Claro. No, es una gran pregunta, porque al final es algo transversal totalmente. Es decir, los valores nos sirven a nosotros internamente para que haya un hilo conductor a la hora de cómo nos comunicamos con el equipo, cómo suceden las cosas, en qué tenemos que prestar atención, qué es importante, qué no es importante, qué es vital para nosotros. Entonces, al final, un poco que compartamos esos valores a la hora de captar talento es importante.
que compartamos esos valores con el cliente es aún más importante. Justo. Porque al final nosotros tenemos la parte comunicativa, sobre todo, tenemos que hablar y tenemos que respirar por el cliente y como el cliente y con la marca del cliente. Genial. Entonces yo tengo que tener la marca del cliente aquí, tengo que tener la marca del cliente aquí y tengo que tenerla también en el tono en el que hablo, en cómo me comunico. Con lo cual es importante que cuadremos. Si al final mis valores son muy diferentes de mi cliente, a mí me va a costar entenderlo más. Él no va a ver mi labor como él la haría. Entonces, como que ya hay más obstáculos. Es importante que sí que se compartan valores. Además, cuando se comparten valores, eso es un hecho no cuantificable normalmente, pero que al final tiene un efecto en... Lo tiene, ¿verdad? Totalmente. Primero en cómo pasamos el día a día, cómo afrontamos las cosas, cómo afrontamos los picos de trabajo, cómo afrontamos esa milla extra que queremos hacer siempre con el cliente, el tener la voluntad y el gusto por hacerla, y por supuesto, cómo se traslada eso en resultados. The extra mile, que dicen los americanos. Exacto. Al final ese extra mile siempre acaba siendo más venta, más comunidad, siempre acaba siendo un KPI que dices, oye, no sé por qué salió, ¿no? Porque hicimos esa cosa extra la hicimos porque recuerdas qué emoción teníamos por las dos partes y cómo queríamos que eso calara. Nuestro compañero Fernando Peguero habla mucho de la emoción, es una cosa importante para él y es súper importante también para la gente que sigue el podcast. A veces, no sé si habrán escuchado, Aitor y la gente que sigue el podcast, aquello que dicen que el héroe no es más valiente que cualquiera, es valiente 5 minutos más. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y esa es la milla de la que hablábamos, pero has tocado un punto importante y un punto que la gente que sigue el podcast sabe que hacemos mucha incidencia en él, que es la importancia de dejarse asistir por un profesional en muchas cosas, también en la comunicación de negocio. Yo entiendo a veces que hay una cierta reticencia a hacerlo porque, claro, a pesar de que comulgo en el podcast, comulgamos con eso que dices, esa consonancia y concordancia que tiene que haber a nivel de valores, no es frecuente que todo el mundo entienda esa importancia. Pero cuando existe, como en el caso de Dupla Digital con sus clientes, ¿por qué es importante que alguien pueda coger y decir, mira, yo voy a recurrir a personal externo para esto? Sí, fíjate, depende mucho la casuística, pero sí que es cierto. Primero voy a ir a una parte que me gusta mucho de tu pregunta, que es la necesidad de poco hacer, ya no recurrir a un profesional, sino hacerlo profesional. En mi sector esto es muy importante porque muchas veces identificamos parte digital con marketing y identificamos marketing con redes sociales, identificamos redes sociales con qué me gusta o qué no me gusta a la hora de que publiquen. Entonces muchas veces se interpreta nuestro trabajo, que tiene mucho que ver con publicidad, con automatización, con conocimiento de negocio, con tracking, con CRO y también con redes sociales, pero es una patita mucho más pequeña. Como que se colapsa todo ese mensaje y nuestro trabajo es solo lo que se publica en redes y lo que se publica en redes no me gusta. Y el me gusta o no me gusta, parece ser que además en ciertos, que no me gusta o no me gusta un mensaje, o que no me gusta o no me gusta una foto, todo el mundo parece con criterio para saberlo, ¿no? ¿Verdad? Y esto lo hace mi prima. Sí, exactamente. Fíjate, nosotros tuvimos un caso, yo estuve mucho tiempo trabajando en el grupo hotelero Palladium, en Ibiza, de Matutes, y yo recuerdo que éramos 75 en el departamento de marketing. 75 personas en el departamento. Y había una cosa curiosa, éramos 12 o 13 diseñadores, 3 o 4 personas de copy. Ostras, y luego solamente haciendo copy. Sí. Y luego, por ejemplo, estaba yo sobre todo por la parte publicitaria, que es más puramente número. Y la parte también estratégica. Entonces yo recuerdo que al final siempre todo el mundo, el director de ventas, ¿no? Venía, subía a nuestra planta y este diseño no me gusta, este copy no me gusta, ¿no? Como que todo vale, pero a mi mesa nadie se arrimaba. Y yo me he dado cuenta que todo el mundo parece ser que tenga la autoridad para esto y para lo otro no. Yo he pensado, ojo, porque los copies fíjate, los copies, nosotros, ¿qué podemos hablar de nuestro hotel? Nosotros hacíamos un análisis de los 5.000 reviews que habíamos tenido para un hotel de Caribe. Y nosotros creíamos que como marca lo que teníamos que hablar era de premium. Y sin embargo, cuando nos dábamos cuenta de los reviews, lo que hablaba la gente era qué espectacular el staff. Y los reviews te estaban dirigiendo. Exacto. Entonces, el copy estaba haciendo sobre lo que habíamos analizado y el de diseño también lo había hecho. ¿Me equivoco si ese director comercial, entonces, leyéndote un poco entre líneas o muy claramente, ese director comercial hubiera aplicado muchísimo mejor su atención si en vez de centrarse en sus criterios estéticos, que los puede tener, se hubiera centrado en
tu zona, en los datos, en la información que estaba llegando, que es una pérdida de tiempo apoyarse. No, totalmente. Además, fíjate que un poco, y esto pasa, te hablo de sector porque lo tengo muy fresco este ejemplo, que me acuerdo, pero pasa en muchos sectores, ¿no? Que al final el CEO dice, oye, he visto una publicación y no me gusta la publicación. ¿No? Pero eso no tiene nada que ver con todo el mensaje y, por supuesto, tú podrías no ser el tipo de cliente, es decir, tú no eres el cliente que lo va a comprar ni el que lo consume. Yo hay muchas publicaciones que hago que dices, oye, son en TikTok, son bailecitos que yo no haría nunca, pero es que yo no soy el cliente. ¿Verdad? Claro. Entonces, esa diferenciación parece una tontería, pero esa diferenciación, cuando uno trabaja en otros departamentos que no son la parte de negocio y de marketing, cuesta mucho diferenciarlos. Y al final, oye, tiene que dejar que toda esta parte se pueda leer, se pueda extraer conocimiento y se pueda plantear una estrategia y desarrollar y medir cómo va. Y no coger y decir, oye, esto lo podemos hacer así. Claro. Es decir, la profesionalización tiene más que ver con todo eso. Con todo eso. Y de hecho, Aitor, yo creo que ahí nos has dejado a tiro la continuación del siguiente episodio con el que queremos contar con personal, con tuyo, con gente de Dupla, para continuar hablando con la gente que sigue el Benidorm Gastro Business Podcast un poquito. Creo que hemos tocado bien ese tintero inmenso de gente, de temas con los que de los cuales querríamos hablar contigo y con la gente de Dupla. Nos has dejado ahí a tiro una cosa maravillosa para la próxima ocasión, en la cual pues querríamos contar con todos ustedes también. Solo me queda agradecerte tu tiempo y tu sapiencia durante este episodio y despedir a la gente que sigue el Benidorm Gastro Business Podcast. Mi nombre es Humberto HJ Normey, una vez más despidiéndonos hasta la próxima. Gracias por seguirnos y un saludo. Muchas gracias.